Bienvenidos, queridos alumnos de la Escuela Sabática. Nos adentramos en la lección 5, correspondiente al 31 de enero de 2026, titulada Brillar como luces en la noche. El estudio de esta semana nos desafía a profundizar en lo que significa ser portadores de la luz divina en un mundo necesitado. El apóstol Pablo, en Filipenses 2, 14 y 15, nos insta: «Haced todo sin quejas ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Este llamado no es solo una exhortación moral, sino una invitación a vivir en comunión con Cristo, quien es la verdadera luz del mundo. Jesús mismo declaró: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Por lo tanto, nuestra misión es reflejar esa luz en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. La obediencia a Dios no es un peso, sino una oportunidad para mostrar al mundo que existe un camino diferente, lleno de esperanza y verdad. La clave está en mantener una relación estrecha con Jesús, porque solo Él puede transformar nuestro carácter y hacernos brillar en medio de la oscuridad espiritual que nos rodea. Dios dijo a los hebreos que su obediencia sería su sabiduría ante las naciones. Y siglos más tarde, Jesús reafirmó que sus seguidores son la luz del mundo. Este paralelismo nos enseña que la obediencia y la fe no son conceptos aislados, sino que se complementan en la misión de ser testigos. La luz no se esconde. Una ciudad situada sobre un monte no puede ocultarse. Así debe ser nuestra vida, visible, coherente y transformadora. Muchas veces esperamos que Dios haga todo por nosotros, pero olvidamos que Él nos llama a participar activamente en el proceso de salvación. La fe no es pasiva, sino dinámica, y se expresa en decisiones concretas que reflejan nuestra entrega. La exhortación de Pablo es pertinente hoy porque vivimos en un mundo lleno de ideologías que buscan apagar la luz del Evangelio. Sin embargo, cuando permanecemos firmes en Cristo, nuestra vida se convierte en un testimonio que inspira a otros a buscar la verdad. La luz y el poder del cielo están disponibles para quienes entregan su vida a Jesús, pero muchas veces permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. El desafío es aprender a rendir nuestra voluntad y confiar plenamente en Dios. Pablo nos recuerda que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este reconocimiento universal nos muestra que la verdadera autoridad está en Cristo y que nuestra vida debe reflejar esa verdad. Ser luz implica vivir con humildad, obediencia y dependencia del Espíritu Santo. No se trata de perfección humana, sino de permitir que Dios obre en nosotros. Cada decisión que tomamos puede ser una oportunidad para mostrar la diferencia entre la oscuridad del mundo y la claridad del Evangelio. Cuando dejamos que Cristo brille en nosotros, nuestra vida se convierte en un faro que guía a otros hacia la esperanza eterna. La exhortación de Pablo a los filipenses es también para nosotros. No podemos esperar que Dios haga nuestra parte. Él nos da poder, pero debemos decidir caminar en la luz. La obediencia no es un acto mecánico, sino una respuesta de amor a la gracia recibida. Romanos 3, 23 y 24 nos recuerda que todos hemos pecado, pero somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús. Esta verdad nos libera de la culpa y nos impulsa a vivir con gratitud. La luz que reflejamos no proviene de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Por eso, cada día debemos renovar nuestra entrega, pedir dirección y buscar oportunidades para servir. La vida cristiana es práctica, se manifiesta en cómo tratamos a los demás, en cómo enfrentamos las dificultades y en cómo mantenemos la esperanza en medio de la adversidad. El mensaje final de esta semana es claro: ser luz en el mundo requiere una relación íntima con Jesús.
no basta con conocer la teoría. Necesitamos experimentar la transformación que solo Él puede dar. La obediencia, la fe y la humildad son las bases para reflejar la luz verdadera. Cuando permitimos que Cristo gobierne nuestra vida, dejamos de ser esclavos de nuestras propias ideas y nos convertimos en instrumentos de su gracia. La invitación es a vivir cada día conscientes de que somos llamados a brillar en medio de una generación torcida y perversa. Esto significa ser diferentes, no por orgullo, sino por fidelidad. La luz no compite con la oscuridad, simplemente la disipa. Así, nuestra vida debe ser un reflejo constante de la esperanza que hay en Cristo. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también inspiramos a otros a buscar la verdad y la salvación en Jesús. Pasamos a la lección del día domingo y déjame decirte que el mensaje es fuego para nuestro crecimiento diario, cuyo título es Mostramos lo que Dios produce. La salvación es un regalo que no podemos ganar, pero sí podemos vivir de manera que honre a Dios. Pablo elogia a los filipenses por su obediencia y los anima a seguir firmes. La obediencia no es un requisito para ganar el favor de Dios, sino una respuesta agradecida a su gracia. Cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, nuestra vida se llena de gratitud y deseo de servir. El Espíritu Santo nos da poder para resistir la tentación y tomar decisiones acertadas. Así, la vida cristiana se convierte en un camino de crecimiento continuo, en el que cada día aprendemos a depender más de Dios. La exhortación de Pablo nos recuerda que la fe no es estática, sino dinámica. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, cultivando una relación viva con Cristo y permitiendo que su luz brille en nosotros. El mensaje final de este día es que la salvación es obra de Dios, pero requiere nuestra cooperación. No podemos salvarnos por nuestras obras, pero tampoco podemos permanecer pasivos. Dios nos llama a vivir en obediencia, reconociendo su presencia y permitiendo que su Espíritu nos transforme. La fe nos conecta con la gracia, y las obras muestran esa conexión. Pablo nos invita a vivir con temor y temblor, conscientes de que estamos en la presencia de un Dios santo. Esta actitud nos ayuda a evitar el orgullo y a depender totalmente de Cristo. La vida cristiana es un equilibrio entre confiar en la gracia y responder con obediencia. Cuando entendemos esto, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se vuelve más claro. Así, podemos mostrar al mundo lo que Dios produce en nosotros y ser verdaderas luces en medio de la oscuridad. Pablo, después de presentar a Cristo como ejemplo de humildad y obediencia, se dirige a los filipenses para animarlos a continuar en esa misma senda. Les recuerda que la fe no es solo un concepto teórico, sino una experiencia práctica que transforma la vida. En Filipenses 2, 12, 13, Pablo exhorta a ocuparse en la salvación con temor y temblor. Esta expresión no significa vivir con miedo al juicio, sino reconocer la presencia de Dios y nuestra dependencia de Él. La salvación es obra de Dios, pero también requiere nuestra respuesta activa. Romanos 3, 23, 24 y 5, 8 nos enseñan que todos hemos pecado, pero somos justificados gratuitamente por la gracia de Cristo. Efesios 2, 8, 10 añade que somos salvos por gracia mediante la fe, y que Dios nos creó para buenas obras. Así, la fe y las obras no se contraponen, sino que se complementan. La fe nos salva, y las obras son el fruto visible de esa fe. Pablo no predica un evangelio diferente en Filipenses, su mensaje es coherente con lo que enseñó en Romanos y otras epístolas. La salvación es un regalo divino, pero ese regalo produce frutos en nuestra vida. El Espíritu Santo actúa en nosotros, capacitándonos para elegir lo correcto y resistir la tentación. Por eso, ocuparse en la salvación significa colaborar con Dios en el proceso de transformación. No es legalismo, porque no buscamos salvarnos por nuestras obras, sino que nuestras obras reflejan la obra de Cristo en nosotros. El temor y temblor se refieren a una actitud reverente, consciente de que estamos en la presencia de Dios.
Esta perspectiva nos ayuda a vivir con humildad, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. La obediencia se convierte en una respuesta de amor, no en una carga. Así, cada decisión diaria se transforma en un acto de fe que fortalece nuestra relación con Cristo. La exhortación de Pablo nos invita a reflexionar sobre la relación entre fe y obras. La fe es el fundamento de la salvación, pero las obras son la evidencia de esa fe. Cuando Cristo obra en nosotros, nuestra vida cambia y se orienta hacia el bien. El nuevo nacimiento nos capacita para vivir de manera diferente, mostrando al mundo que somos hijos de Dios. Este proceso no es automático. Requiere nuestra disposición a obedecer y nuestra apertura al Espíritu Santo. El peligro está en caer en extremos: el legalismo, que confía en las obras para salvarse, o el libertinaje, que desprecia la obediencia. Pablo nos enseña que la verdadera fe produce obediencia y que la obediencia es fruto de la gracia. Así, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la obra de Cristo. Cada acción, cada palabra y cada decisión reflejan la transformación que Dios ha hecho en nuestro corazón. La salvación es un regalo que no podemos ganar, pero sí podemos vivir de manera que honre a Dios. Pablo elogia a los filipenses por su obediencia y los anima a seguir firmes. La obediencia no es un requisito para ganar el favor de Dios, sino una respuesta agradecida a su gracia. Cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, nuestra vida se llena de gratitud y deseo de servir. El Espíritu Santo nos da poder para resistir la tentación y tomar decisiones acertadas. Así, la vida cristiana se convierte en un camino de crecimiento continuo, en el que cada día aprendemos más a depender de Dios. La exhortación de Pablo nos recuerda que la fe no es estática, sino dinámica. Debemos ocuparnos en nuestra salvación, cultivando una relación viva con Cristo y permitiendo que su luz brille en nosotros. El mensaje final de este día es que la salvación es obra de Dios, pero requiere nuestra cooperación. No podemos salvarnos por nuestras obras, pero tampoco podemos permanecer pasivos. Dios nos llama a vivir en obediencia, reconociendo su presencia y permitiendo que su Espíritu nos transforme. La fe nos conecta con la gracia, y las obras muestran esa conexión. Pablo nos invita a vivir con temor y temblor, conscientes de que estamos en la presencia de un Dios santo. Esta actitud nos ayuda a evitar el orgullo y a depender totalmente de Cristo. La vida cristiana es un equilibrio entre confiar en la gracia y responder con obediencia. Cuando entendemos esto, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio se vuelve más claro. Así podemos mostrar al mundo lo que Dios produce en nosotros y ser verdaderas luces en medio de la oscuridad. Veamos la lección del día lunes. El título es Luces en la oscuridad. Aquí Pablo nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser luces en la oscuridad. En Filipenses 2, 14, 15, exhorta a los creyentes a hacer todo sin queja ni discusión, porque la unidad de la Iglesia es vital para el testimonio cristiano. La imagen que utiliza es poderosa. En una noche sin luna, las estrellas brillan con mayor intensidad, y así debe ser nuestra vida en medio de la oscuridad moral del mundo. El contraste entre la luz y la oscuridad revela la diferencia entre quienes siguen a Cristo y quienes viven según los valores mundanos. Por eso, Pablo nos recuerda que hemos sido llamados a resplandecer como luces en el mundo, mostrando un carácter intachable y puro. La pureza no es un ideal abstracto, sino una práctica diaria que se refleja en nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Ser luz implica rechazar la conformidad con el mundo y permanecer firmes en la palabra de vida, que es Cristo mismo. La exhortación de Pablo nos lleva a considerar la importancia de la unidad en la Iglesia. Las quejas y discusiones destruyen la comunión y debilitan el testimonio. En cambio, cuando los creyentes viven en armonía, reflejan la presencia de Cristo y fortalecen la misión. La unidad no es uniformidad, sino un compromiso común con la verdad y el amor.
Pablo nos recuerda que debemos ser irreprensibles e inocentes, como hijos de Dios sin culpa. Esta pureza se convierte en un escudo contra los ataques del enemigo y en una evidencia de la obra de Cristo en nosotros. En tiempos de oscuridad moral, nuestra fe debe distinguirnos cada vez más. No debemos temer ser diferentes, porque nuestra diferencia es precisamente lo que nos hace brillar. La clave está en permanecer asidos de la palabra de vida, que nos da dirección y fortaleza. Así, nuestra vida se convierte en un testimonio que inspira a otros a buscar la verdad y la esperanza en Cristo. El llamado a ser luces en la oscuridad implica una responsabilidad personal. No podemos permitir que las luces artificiales del mundo apaguen nuestro testimonio. Las ideas, presiones y prácticas mundanas buscan desviar nuestra atención de Cristo, pero debemos mantenernos firmes. La pureza de corazón es esencial para reflejar la luz de Dios. David expresó este principio al decir: «No pondré ante mis ojos cosa injusta». Salmo 101, 3. En un mundo saturado de imágenes y mensajes que contaminan, necesitamos decidir conscientemente qué permitimos entrar en nuestra mente y corazón. Ser luz significa vivir con integridad, rechazando lo que no edifica y abrazando lo que fortalece nuestra fe. El contraste entre la oscuridad y la luz es cada vez más evidente, y nuestra misión es mostrar que existe un camino diferente. La obediencia a Dios nos convierte en testimonios vivos, capaces de iluminar a quienes buscan esperanza en medio de la confusión. La exhortación de Pablo también nos recuerda que nuestra vida debe estar orientada hacia el día de Cristo. Cada decisión que tomamos tiene un impacto eterno. Ser luz no es solo un asunto presente, sino una preparación para el futuro. Pablo nos anima a correr la carrera con perseverancia, conscientes de que nuestro esfuerzo no es en vano. La vida cristiana es una disciplina que requiere constancia y compromiso. No podemos conformarnos con este mundo, sino que debemos renovar nuestra mente y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La pureza y la obediencia son frutos de una relación íntima con Cristo. Cuando permanecemos en Él, nuestra vida se convierte en un reflejo de su carácter. Así, podemos enfrentar las dificultades con esperanza y mostrar al mundo que la verdadera luz proviene de Dios. Ser luz implica vivir con propósito, sabiendo que nuestro testimonio tiene un impacto eterno. El mensaje final de este día es que ser luces en la oscuridad requiere una decisión consciente y constante. No podemos permitir que la mundanalidad contamine nuestra vida. La pureza, la obediencia y la unidad son esenciales para reflejar la luz de Cristo. Pablo nos invita a vivir como hijos de Dios sin culpa, mostrando un carácter intachable y firme. La clave está en permanecer asidos de la palabra de vida, que nos da dirección y fortaleza. Cuando vivimos de esta manera, nuestro testimonio se convierte en un faro que guía a otros hacia la esperanza. La oscuridad del mundo no puede apagar la luz de Cristo en nosotros, siempre que permanezcamos fieles. Ser luz significa vivir con integridad, rechazar la conformidad con el mundo y abrazar la verdad de Dios. Así, nuestra vida se convierte en un reflejo constante de la gracia y el poder de Cristo, inspirando a otros a buscar la salvación. Llegamos a la lección del día martes, y el tema es maravilloso. El título es Un sacrificio viviente. Aquí, Pablo nos habla de lo que significa ser un sacrificio viviente. En Filipenses 2:17, el apóstol utiliza la imagen de ser derramado en libación, una práctica antigua que consistía en ofrecer un líquido valioso como acto de devoción a Dios. Esta metáfora refleja la disposición de Pablo a entregar su vida por el Evangelio, incluso hasta la muerte. El sacrificio no era visto como pérdida, sino como complemento del servicio de los creyentes. Romanos 12:1 nos recuerda que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Ser un sacrificio vivo significa vivir cada día en entrega, renunciando al egoísmo y poniendo a Cristo en el centro.
No se trata de un acto aislado, sino de una actitud constante que transforma nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. La idea de ser un sacrificio viviente nos invita a reflexionar sobre el valor de la entrega personal. Pablo veía su posible muerte como una ofrenda a Dios, y esto le llenaba de gozo. Su vida estaba dedicada por completo a Cristo, y cada acción era un reflejo de esa entrega. Los primeros cristianos vivían de manera similar. Compartían su fe de casa en casa, abrían sus hogares para el estudio de las Escrituras y estaban dispuestos a enfrentar dificultades por el Evangelio. Este ejemplo nos desafía hoy a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el reino de Dios. Ser un sacrificio vivo no significa necesariamente morir por la fe, sino vivir cada día en obediencia y servicio. Implica renunciar a comodidades, dedicar tiempo a la oración, al estudio de la Biblia y al servicio a los demás. Cada acto de amor y cada decisión de fidelidad son parte de ese sacrificio que agrada a Dios. El sacrificio vivo también se relaciona con la misión. Los creyentes de Filipos, como los pioneros adventistas, no dependían únicamente de los pastores para difundir el mensaje. Ellos mismos compartían su fe, daban estudios bíblicos y preparaban a las personas para el bautismo. Este espíritu de compromiso y sacrificio es lo que mantiene viva la Iglesia. Ser un sacrificio vivo significa estar dispuesto a invertir tiempo, recursos y energía en la misión. No se trata de un esfuerzo humano aislado, sino de una respuesta al llamado de Dios. Cuando entendemos que nuestra vida pertenece a Cristo, el servicio se convierte en un privilegio y no en una carga. Pablo veía su entrega como parte de un plan mayor, en el que cada creyente contribuía con su sacrificio personal. Así, la Iglesia se fortalecía y el Evangelio se difundía con poder. La metáfora de la libación también nos recuerda que el sacrificio puede parecer un derroche desde una perspectiva humana, pero en realidad es una inversión eterna. María derramó perfume costoso sobre Jesús, y aunque algunos lo consideraron un desperdicio, Cristo lo valoró como un acto de amor y devoción. De la misma manera, nuestra entrega puede ser incomprendida por el mundo, pero tiene un valor incalculable para Dios. Ser un sacrificio vivo implica estar dispuesto a dar lo mejor de nosotros, incluso cuando otros no lo entienden. La entrega total nos conecta con el sacrificio de Cristo, quien dio su vida por nuestra salvación. Cada acto de servicio, cada renuncia y cada decisión de fidelidad son parte de ese sacrificio que glorifica a Dios. Así, nuestra vida se convierte en una ofrenda continua que refleja el amor y la gracia de Cristo. El mensaje final de este día es que ser un sacrificio vivo es una invitación a vivir con propósito y entrega. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de una actitud diaria de fidelidad. Cada vez que elegimos obedecer a Dios, servir a los demás y renunciar al egoísmo, estamos ofreciendo nuestra vida como sacrificio. Pablo nos recuerda que este sacrificio no es en vano, sino que fortalece la Iglesia y glorifica a Cristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el reino de Dios? Nuestra respuesta revela el nivel de nuestra entrega y nuestra relación con Cristo. Ser un sacrificio vivo significa vivir cada día conscientes de que nuestra vida pertenece a Dios y que nuestro propósito es reflejar su amor. Así, nuestra existencia se convierte en una ofrenda continua que inspira a otros y fortalece la misión de la Iglesia. Y ya estamos en la lección del día miércoles. El título es Un carácter probado. En esta jornada, Pablo nos presenta a Timoteo como un ejemplo de carácter probado y fidelidad en el ministerio. Timoteo no era simplemente un colaborador, sino alguien que compartía los mismos sentimientos y preocupaciones que Pablo. La expresión griega utilizada en Filipenses 2:20 significa literalmente unánime,
lo que refleja la profunda conexión espiritual y ministerial entre ambos. Timoteo había demostrado ser un evangelista comprometido, enviado a diferentes lugares como Macedonia y Corinto, y siempre mostrando una preocupación genuina por las iglesias. Pablo lo describe como alguien con cualidades probadas, es decir, un hombre que había pasado por dificultades y había mostrado firmeza en su fe. Este ejemplo nos recuerda que las pruebas de la vida no son obstáculos, sino oportunidades para demostrar la autenticidad de nuestra fe y el carácter que Dios está formando en nosotros. El testimonio de Timoteo nos enseña que el carácter se forma en medio de las dificultades. Pablo lo había visto enfrentar desafíos y mantenerse fiel, lo que le daba confianza para recomendarlo a los filipenses. La palabra probado implica haber pasado por fuego y salir fortalecido. Así ocurre con nuestra vida cristiana. Las pruebas revelan quiénes somos realmente y nos ayudan a crecer en disciplina espiritual. Elena G. de White lo expresa claramente. La vida es una disciplina, y las provocaciones que enfrentamos son oportunidades para desarrollar las gracias cristianas. Cuando respondemos con paciencia y mansedumbre a las injurias, mostramos que el Espíritu de Cristo mora en nuestro corazón. Timoteo es un ejemplo de cómo la fidelidad en medio de las pruebas fortalece el ministerio y da confianza a los demás. Su carácter probado lo convirtió en un colaborador valioso para Pablo y en un modelo para la iglesia. Las experiencias difíciles no deben ser vistas como castigos, sino como oportunidades para crecer. Timoteo enfrentó situaciones complejas, pero su fidelidad lo distinguió como un verdadero siervo de Cristo. Pablo lo presenta como alguien que no buscaba sus propios intereses, sino los de Jesucristo. Este rasgo es esencial en el ministerio: servir no por conveniencia personal, sino por amor a Dios y a los demás. El carácter probado se manifiesta en la capacidad de mantener la fe en medio de la adversidad. Cada dificultad que enfrentamos puede ser una herramienta para moldear nuestro carácter y acercarnos más a Cristo. La paciencia, la mansedumbre y la fidelidad son virtudes que se desarrollan cuando decidimos confiar en Dios en medio de las pruebas. Timoteo nos recuerda que la verdadera grandeza no está en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas con fe y perseverancia. El ejemplo de Timoteo también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo respondemos a las provocaciones y dificultades? ¿Las enfrentamos con paciencia o con quejas? Pablo nos anima a ver las pruebas como oportunidades para crecer en disciplina y carácter. La fidelidad en medio de la adversidad distingue al cristiano del mundano. Cuando soportamos bien las penurias, desarrollamos virtudes semejantes a las de Cristo. Timoteo fue un hombre joven, pero su carácter probado lo convirtió en un líder confiable. Esto nos muestra que la edad no es un impedimento para servir a Dios con fidelidad. Lo importante es la disposición del corazón y la perseverancia en la fe. Cada uno de nosotros puede ser un Timoteo en nuestro contexto, mostrando un carácter probado y una fidelidad genuina que inspire a otros a seguir a Cristo. El mensaje final de este día es que las pruebas son parte del proceso de formación espiritual. Timoteo es un ejemplo de cómo la fidelidad en medio de las dificultades fortalece el ministerio y da confianza a los demás. Su carácter probado lo convirtió en un colaborador valioso para Pablo y en un modelo para la iglesia. Nosotros también enfrentamos provocaciones, molestias y penurias, pero la manera en que las sobrellevamos revela nuestra verdadera fe. Si respondemos con paciencia y mansedumbre, mostramos que el Espíritu de Cristo mora en nuestro corazón. El desafío es ver cada dificultad como una oportunidad para crecer en disciplina y carácter. Así, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de la obra de Dios en nosotros. El carácter probado no se forma en la comodidad, sino en la adversidad. Cuando permanecemos fieles en medio de las pruebas, glorificamos a Dios y fortalecemos nuestra fe. Pasemos a la lección del día jueves, y el tema de hoy está de candela. El título es Estimen a los que son como Él. En esta jornada, Pablo nos presenta a Epafrodito,
Un personaje que, aunque aparece solo en esta carta, nos deja un ejemplo profundo de servicio y entrega. Su nombre, relacionado con el culto pagano de Afrodita, nos recuerda que provenía de un trasfondo no cristiano, pero su conversión lo llevó a ser un fiel colaborador en el ministerio. Pablo lo describe como hermano, colaborador y compañero de milicia, lo que refleja la cercanía y el valor que tenía en la obra del Evangelio. Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos para atender las necesidades de Pablo en prisión, llevando consigo ofrendas y apoyo. Este gesto muestra la importancia de la solidaridad cristiana y del servicio desinteresado. Su disposición a arriesgar la vida por el Evangelio lo convierte en un ejemplo digno de estima, no por su riqueza o posición social, sino por su espíritu de sacrificio y fidelidad. Epafrodito es un recordatorio de que el ministerio no se trata de títulos o reconocimiento humano, sino de entrega sincera. Pablo lo llama mensajero y colaborador, destacando su papel activo en la misión. Su servicio no fue fácil. Enfrentó peligros y estuvo dispuesto a arriesgar su vida por Cristo. Esta actitud refleja el verdadero espíritu del Evangelio, que nos invita a darlo todo por amor a Dios y a los demás. La iglesia de Filipos confió en él para llevar sus ofrendas a Pablo, lo que muestra su integridad y responsabilidad. En tiempos en que los prisioneros dependían de la ayuda externa para sobrevivir, la labor de Epafrodito fue vital. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por el Evangelio? ¿Estamos listos para servir con sacrificio, incluso cuando no hay reconocimiento humano? La verdadera estima proviene de Dios, quien valora la fidelidad y el servicio desinteresado. El servicio de Epafrodito también nos enseña la importancia de la comunidad cristiana. La iglesia de Filipos no se limitó a enviar recursos, sino que envió a una persona que pudiera atender las necesidades de Pablo. Este acto refleja la unidad y el compromiso de la iglesia con sus líderes y con la misión. Pablo, al describir a Epafrodito, lo presenta como alguien digno de honra. La palabra griega utilizada para estima aparece pocas veces en el Nuevo Testamento y se usa para referirse a personas o cosas de gran valor. Así, Epafrodito es colocado en el mismo nivel de aprecio que el siervo del centurión en Lucas 7:2 o la piedra angular en 1 de Pedro 2, 4 al 6. Esto nos muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por logros humanos, sino por la disposición a servir con sacrificio y fidelidad. La decisión de Pablo de enviar a Epafrodito de regreso a Filipos antes de lo previsto también refleja su preocupación pastoral. El apóstol quería evitar que los filipenses se preocuparan por su situación en prisión y al mismo tiempo destacar el valor del servicio de Epafrodito. Al pedir que lo recibieran con toda alegría, Pablo subraya la importancia de reconocer y honrar a quienes sirven con sacrificio. Este principio sigue siendo válido hoy. Debemos valorar a quienes dedican su vida al servicio del Evangelio, no por su posición social, sino por su fidelidad. Epafrodito nos recuerda que el ministerio es un llamado a darlo todo, incluso la vida, por Cristo. Su ejemplo nos inspira a vivir con entrega y a valorar el servicio desinteresado en la iglesia. La verdadera honra proviene de Dios, quien recompensa la fidelidad y el sacrificio. El mensaje final de este día es que debemos estimar y honrar a quienes sirven con sacrificio en la obra de Dios. Epafrodito no era un líder reconocido ni un personaje famoso, pero su fidelidad lo convirtió en un ejemplo digno de imitar. Pablo lo presenta como modelo de servicio y entrega, recordándonos que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por la disposición a servir. Su vida nos desafía a vivir con propósito, dedicando nuestro tiempo, recursos y energía al Evangelio. La iglesia necesita personas como Epafrodito, dispuestas a arriesgarse por Cristo y a servir sin esperar reconocimiento humano. La invitación es clara. Debemos valorar y apoyar a quienes trabajan en la misión, reconociendo que su servicio es una expresión del amor de Cristo. Así nuestra vida se convierte en un reflejo de la entrega y el sacrificio que glorifiquen a Dios y fortalecen la iglesia. Pasamos al día viernes para estudiar y meditar. En esta jornada,
La reflexión se centra en el amor desinteresado que debe caracterizar a los seguidores de Cristo. Elena G. de White nos recuerda que el que estará más cerca de Cristo será aquel que haya bebido más hondamente del espíritu de su amor. Un amor que no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor. Este amor es el motor que impulsa al discípulo a darlo todo, incluso hasta la muerte, para la salvación de la humanidad. Pablo vivió este principio de manera radical. Para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Su vida revelaba a Cristo en cada acción, y su muerte sería también una oportunidad para magnificar la gracia de Dios. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia entrega. ¿Estamos dispuestos a vivir y morir para que Cristo sea glorificado en nosotros? La cita de Elena G. de White también nos advierte sobre el tiempo de prueba que se acerca. Se nos querrá imponer la marca de la bestia, y aquellos que han cedido paso a paso a las exigencias del mundo encontrarán fácil rendirse ante las autoridades. Esta advertencia es relevante porque nos recuerda que la fidelidad no se construye de un día para otro, sino en las decisiones cotidianas. Cada vez que cedemos a las costumbres del mundo, debilitamos nuestra capacidad de resistir en el momento de la prueba. Por el contrario, quienes han sido fieles en lo poco estarán preparados para ser fieles en lo mucho. La fidelidad se manifiesta en la disposición a enfrentar el escarnio, los insultos y aún la amenaza de la muerte por causa de Cristo. Este llamado nos invita a fortalecer nuestra fe ahora, para que cuando llegue el momento de prueba podamos permanecer firmes bajo la bandera de Cristo. El contraste entre los falsos hermanos y los verdaderos discípulos será evidente en el tiempo de prueba. Elena G. de White señala que cuando multitudes de falsos creyentes se distingan de los verdaderos, aquellos que estaban ocultos se manifestarán con expresiones de alabanza y se alistarán bajo la bandera de Cristo. Los tímidos y vacilantes se volverán valientes como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse por el Evangelio. Esta transformación muestra que la fidelidad no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios que actúa en los corazones. Mientras más oscura sea la noche para el pueblo de Dios, más brillarán las estrellas. La persecución y las dificultades no apagarán la fe, sino que la fortalecerán. Satanás acosará severamente a los fieles, pero ellos saldrán más que vencedores en el Señor. Este mensaje nos anima a ver las pruebas como oportunidades para mostrar la gloria de Dios en nuestra vida. Las preguntas para dialogar nos invitan a reflexionar de manera práctica. La primera nos recuerda que ceder a las exigencias del mundo puede aplicarse tanto a individuos como a la Iglesia en su conjunto. Esto incluye adoptar costumbres mundanas, perder el sentido de misión y conformarse con la mediocridad espiritual. La segunda pregunta nos lleva a considerar cómo honramos a Dios. Honrarlo significa reconocer su autoridad y vivir de manera que refleje su gloria. Darle gloria es más que palabras, es una vida de obediencia y fidelidad. La tercera pregunta nos desafía a trabajar en nuestra salvación sin caer en el legalismo. Esto implica reconocer que la salvación es obra de Dios, pero también requiere nuestra cooperación. No se trata de confiar en nuestras obras, sino de permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Estas reflexiones nos ayudan a aplicar la lección en nuestra vida diaria, fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso con Cristo. El mensaje final de este día es que la fidelidad y el amor desinteresado son la clave para permanecer firmes en el tiempo de prueba. Pablo y Epafrodito nos muestran que la entrega total a Cristo es posible y que el sacrificio no es pérdida, sino ganancia. Elena G. de White nos recuerda que mientras más oscura sea la noche, más brillarán las estrellas. Esto significa que nuestra fe debe ser visible y firme incluso en medio de la persecución. La invitación es a vivir cada día con propósito, fortaleciendo nuestra relación con Cristo y preparándonos para el tiempo de prueba. La fidelidad no se construye en momentos de crisis, sino en las decisiones cotidianas de obediencia y amor. Cuando vivimos de esta manera,
nuestra vida se convierte en un testimonio poderoso que glorifica a Dios y fortalece a la Iglesia. Sí, podemos enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Este mensaje no es solo una conclusión teórica, sino una invitación a vivir cada día con la certeza de que nuestra vida está sostenida por el poder de Dios. Las lecciones de esta semana nos han recordado que somos llamados a brillar como luces en medio de la oscuridad, a vivir como sacrificios vivos, a mostrar un carácter probado y a valorar a quienes sirven con entrega en la obra del Evangelio. Todo esto nos conduce a una verdad central. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, que vive en nosotros. Cuando decidimos caminar en obediencia, nuestra vida se convierte en un testimonio que inspira a otros. La fidelidad en lo pequeño nos prepara para ser fieles en lo grande. Y cada decisión diaria es una oportunidad para mostrar que Cristo es nuestro Señor. El mundo puede ofrecer caminos fáciles, pero solo en Jesús encontramos la verdadera luz y la esperanza eterna. Por eso, el llamado es claro: acerquémonos más a Dios. Permitamos que su Espíritu transforme nuestro carácter y vivamos cada día como reflejo de su amor. Queridos alumnos de Escuela Sabática, esta semana hemos aprendido que la vida cristiana es práctica y que cada acción cuenta. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de una entrega constante y sincera. Al vivir como hijos de Dios sin culpa, mostramos al mundo que existe un camino diferente, lleno de esperanza y verdad. La invitación es a renovar nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Cristo y decidir ser luces en medio de la oscuridad. Y finalmente, queremos animarte a seguir acompañándonos en este viaje espiritual. Cada video que compartimos está diseñado para ayudarte a crecer en tu fe, para inspirarte y recordarte que no estás solo en este camino. Sigamos aprendiendo juntos, sigamos compartiendo la luz de Cristo y sigamos siendo parte de esta comunidad que busca glorificar a Dios en todo. Así que no olvides, acércate cada día más a Dios. Permite que su amor transforme tu vida y continúa viendo nuestros videos, porque juntos podemos seguir creciendo, fortaleciendo nuestra fe y llevando esperanza al mundo. Cristo es nuestra victoria y en Él siempre seremos más que vencedores. Un abrazo y que tengas una semana bendita, llena de la paz que solo Cristo puede dar. Que cada día esté marcado por decisiones guiadas por la fe, que tus pasos sean iluminados por la luz del Evangelio y que tu corazón se fortalezca en la esperanza eterna. Que el amor de Dios te acompañe en tus luchas, te sostenga en tus debilidades y te impulse a compartir su gracia con quienes te rodean. Recuerda que no caminas solo, el Señor va delante de ti, abriendo caminos y derramando bendiciones. Que esta semana sea una oportunidad para crecer espiritualmente, para acercarte más a su presencia y para ser un reflejo vivo de su amor en tu familia, en tu trabajo y en tu comunidad. Un abrazo fraterno y que la bendición del cielo te acompañe en cada momento.